Con nuestra reflexión de esta ocasión que intitulamos Reflexivamente. Sí, hoy vamos a hablar en reflexiones sobre la importancia de ser reflexivos, de reflexionar. Vamos a considerar en qué consiste la reflexión, en qué no consiste y por supuesto que vamos a ver formas concretas de realizarla de manera que nos pueda servir pues para lo que es, para que podamos descubrir, para que podamos innovar, para que podamos identificar, para que podamos aprender. La reflexión es la actividad por excelencia de la mente humana y ha generado frutos maravillosos, frutos abundantes en términos de avances científicos, en términos de avances tecnológicos, en términos de desarrollo económico, de desarrollo filosófico, en fin, que la reflexión ha sido una actividad que ha sido por demás preponderante en la historia de la humanidad y lamentablemente contemplamos cómo cada vez menos personas la realizan. La reflexión es un extraordinario ejercicio que nos lleva no solo a una exploración interna, sino también, y no pocas veces, a una autoconfrontación. Gracias a la reflexión nos cuestionamos de tal manera que podemos avanzar en el proceso de aprendizaje, podemos volvernos más profundos en nuestras percepciones, pues gracias a la reflexión nuestro pensamiento se vuelve cada vez más apto para el descubrimiento, para el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Pero reflexionar no es una materia que hayamos llevado propiamente en la escuela, no es un tema que en la sala de nuestros hogares nuestros padres nos hayan transmitido, simplemente nos han instado a lo largo de nuestra vida a que seamos más reflexivos, a que pensemos bien las cosas, a que no decidamos o a que no actuemos sin pensar antes, pero la verdad es que cuando se nos explicó al detalle en qué consiste ese pensar, de qué manera, qué metodología, qué estrategia hay que seguir para ponernos a pensar y poder tomar decisiones que sean acertadas en nuestras vidas para reducir nuestro margen de error, para progresar y producir en el proceso de ese aprendizaje. Y la reflexión no es otra cosa, en su nivel más esencial, que el hacernos preguntas internamente. Nada más que hay que tener mucho cuidado con el tipo de preguntas que nos hacemos porque hay, como lo vamos a considerar hoy, hay cierto tipo de preguntas que lo único que hacen es estancarnos cognitivamente hablando, lo único que hace es restringirnos emocionalmente hablando, porque son preguntas que o bien no tienen respuesta, o bien, aunque la tuvieran, el hecho de que llegáramos a ellas, pues no iban a significar mayor diferencia a lo que estamos experimentando. Y muchas veces ese tipo de cuestionamientos no hacen más que incrementar nuestra amargura, nuestro resentimiento, nuestra angustia existencial, porque la mente tiene que entender algo que es fundamental, y es justamente el que no lo puede entender todo. La vida es un misterio, la existencia en sí es un misterio, y si bien hemos podido explicar con el tiempo cada vez más cosas respecto a las reglas del juego, del mundo físico, del mundo químico, del mundo biológico, del mundo electromagnético, del mundo atómico, la verdad es que siempre será más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y en ese sentido, es importante que si bien nos propongamos ser más profundos y justamente más reflexivos, no hemos de caer en el error de pretender entenderlo todo. Sobre todo cuando se nos presenten en la vida situaciones que sean por demás adversas, que sean injustas, que sean hasta trágicas y que lleva a muchas personas pues a hacerse ese tipo de cuestionamientos que no hacen más que estancarlos y de por vida muchas veces, y sin caer en la cuenta de que la vida sigue independientemente de lo que estemos viviendo. La vida no nos espera a que entendamos, a que aprendamos, a que asumamos ciertas condiciones, ciertas circunstancias. La vida sigue
Y en la medida en que nosotros no seguimos con la vida, pues en esa medida estamos hablando de un estancamiento. ¿Y qué implica estancarnos en diversas dimensiones de nuestra vida? Bueno, pues significa que tarde o temprano empezaremos a experimentar un proceso de deterioro, un retroceso que puede, por supuesto, y lo va a hacer, empeorar nuestra experiencia de vida. Ya hemos considerado en alguna ocasión que una de las características de la naturaleza humana, una de sus, digámoslo así, uno de sus dinamismos más característicos es el hecho de que si no estamos avanzando, entonces estamos retrocediendo. Y una persona que se estanca es una persona que probablemente se encontraba en un proceso de avance y por algún tipo de percance, por algún tipo de tragedia, se detiene, lo cual es comprensible, ¿verdad? O sea, si experimentamos una gran pérdida, si experimentamos un gran fracaso o un gran rechazo, lo normal es que nos detengamos, porque hay que respetar un proceso de duelo, de recuperación, de reparación, tal vez, inclusive, pero eso no significa que el proceso se torne indefinido y que la experiencia del progreso, del avance, se posponga de manera indeterminada, porque tarde o temprano se va a generar un retroceso. Y entonces nos topamos con personas que, habiendo experimentado una gran tragedia en sus vidas, pasan los años y lejos de avanzar, de superarlo, de seguir con la experiencia de la vida, pues van retrocediendo físicamente, van experimentando un retroceso psicológico, se van enfermando, se van aislando, se van amargando, se van encapsulando en su propio dolor. Y por supuesto que el dolor, conforme tú te vas permitiendo ese proceso de retroceso, el dolor no solo se va incrementando, sino que además te va consumiendo. En cambio, una persona reflexiva sí se detiene como cualquier otra persona ante la experiencia de la pérdida o la experiencia de dolor, sea lo que sea que la origine, se detiene, se recupera, pero también se pone a considerar cuáles son sus mejores opciones para generar sus mejores respuestas frente a esa experiencia, porque a final de cuentas una manera de percibir de lo que se trata la vida es esta. La vida se trata de responder, ¿sí? de generar una respuesta cuando la vida nos presente determinadas situaciones. De hecho, hemos de estar generando respuestas en cada situación que se nos presenta en la vida, porque ya también hemos considerado como parte esencial de nuestro proyecto de vida consiste en hacer realidad objetivos, en alcanzar metas, en cumplir sueños, y eso está bien. Eso nos ha de mantener ocupada la mente, el corazón y la voluntad de manera ordinaria. Sin embargo, también se nos pueden presentar situaciones que no forman parte de nuestro proyecto de vida y por lo tanto no los teníamos considerado, no las teníamos contempladas, y son situaciones que por definición nos ponen a prueba. Y es ahí donde tenemos que hacer un alto, tenemos que pausar el tema de seguir con nuestro plan de realización de objetivos, metas y sueños personales para detenernos a considerar cuál es la mejor respuesta que le podemos plantear a la vida una vez que nos pone en esa encrucijada. ¿Cómo vamos a responder ante ese rechazo, ante ese fracaso, ante esa pérdida? Y para eso necesitamos el proceso de reflexión. Y una de las primeras condiciones para reflexionar de una manera eficiente, de una manera efectiva, es que lo hagamos habiendo logrado un estado de tranquilidad, de serenidad interna. Reflexionar en medio de la tormenta emocional pues no es buena idea, porque dada nuestra naturaleza humana, lo que suele, digámoslo así, reinar en nuestra naturaleza cuando hay tormenta, pues es la impulsividad, ¿no? Porque todos nuestros instintos que están encaminados a la supervivencia, pues se están activando y eso nos pone o nos genera un estado alterado, que durante cierto tiempo pues es el estado que corresponde, ¿no? Porque hay que protegernos, porque hay que huir,
porque hay que conquistar, en fin, pero no son estados idóneos para la reflexión. No podemos reflexionar justo cuando estamos experimentando esa gran pérdida o ese gran fracaso, o ese gran rechazo, porque emocionalmente hablando no podemos hacerlo. Es imposible que nos pongamos a profundizar cuando estamos inmersos en el dolor, en el impacto y el estrés de estar experimentando esa tragedia o esa situación que nos pone en jaque, y por eso hay que esperar pacientemente, y de ahí el título y el tema de nuestra reflexión de hace 8 días. Hay que lograr con paciencia tranquilizarnos para que una vez que logremos estar en calma podamos plantearnos reflexionar. Entonces, la primera condición para volvernos reflexivos es que aprendamos a esperar, a mantener, a generar, a recuperar estados de calma, de serenidad, que son fundamentales para poder activar el proceso de reflexión. No hay manera de que podamos ser reflexivos si nos encontramos en estados alterados, si nos encontramos enojados, si nos encontramos asustados, si nos encontramos muy frustrados. Todavía no es momento para ponernos a reflexionar. Hay que darle tiempo al tiempo para que las aguas se tranquilicen, vuelvan a su cauce, vuelva la calma a nuestras vidas, y entonces sí es cuando podemos ponernos a reflexionar para identificar y más adelante decidir qué vamos a hacer al respecto de lo que nos ha sucedido. Y bien, pues entonces la reflexión requiere como su entorno idóneo la tranquilidad, la calma, la serenidad, y entonces previamente, antes de asumir responsablemente ese ejercicio de reflexión para determinar qué vamos a hacer respecto a lo que nos sucedió, pues vamos a procurar primero calmarnos, ¿no? Ya sea que dejemos que pase tiempo, ya sea que nos dediquemos pues a desahogarnos de diversas maneras. Puede ser a través del contacto con nuestros seres queridos, a través de la plegaria. Puede ser que logremos ese desahogo y tranquilizarnos a través del ejercicio, o inclusive pues de todos estos elementos, ¿no? Algunos tal vez les sirva más aislarse por un tiempo, el silencio, la soledad, la quietud, pues también son buenas formas de lograr ese tranquilizarnos, ese calmarnos. Y una vez que lo hemos logrado, entonces sí, vamos a ponernos a reflexionar. Pero hay que tener mucho cuidado. Si ya dijimos que la reflexión no es otra cosa que el hacernos preguntas, esperando confiada y pacientemente a que nos vengan las respuestas. ¿Y de dónde nos vienen esas respuestas? Bueno, pues del nivel de conciencia. Pueden venirnos respuestas desde la parte racional de nuestra mente, o nos pueden venir las respuestas desde la parte intuitiva de nuestra mente. Como sea, nos van a venir las respuestas si perseveramos, insisto, de manera tranquila en hacernos las preguntas. Pero hay que elegir muy bien las preguntas, porque las preguntas que no suelen ser las que proceden en un proceso de reflexión son las preguntas de ¿por qué me pasó a mí esto? Claro, hay una excepción. Si el por qué me pasó va a servir en un momento dado el que lo identifique para evitar que me vuelva a suceder, o sea, si estamos hablando de un proceso por el cual buscamos identificar las causas de lo que nos ocurrió, porque de alguna manera tuvieron que ver con algún descuido de nuestra parte, con alguna suposición de nuestra parte, con tal vez negligencia o ignorancia de nuestra parte, ok, ahí sí aplica hacernos la pregunta de por qué me pasó a mí, porque la intención es corregirlo, la intención es evitar que vuelva a suceder, y porque evidentemente pues se presuponen al menos causas palpables, causas probables o posibles que hayan podido originar esa situación. Y entonces aquí la intención, el objetivo es identificarlas para que podamos corregirlas. Muy bien, si se trata de eso, bueno, pues entonces es sensato que la reflexión comience por esa indagación
y poder llegar a identificar qué fue lo que sucedió en términos causales y corregirlo. Y entonces esa es la respuesta a la que tenemos que llegar, la respuesta de rectificar o de corregir y también de reparar algo, siempre y cuando esté en nuestras manos y esté bajo nuestro alcance y dominio. Pero cuando se trata de identificar algo que por sí mismo tiene naturaleza de misterio, pues ahí es una necedad cognitiva, intelectual, el tratar de entender por qué pasó. ¿Sí? Hay situaciones que son, pues eso, un misterio, son inexplicables por definición, están fuera de nuestro alcance cognitivo entenderlas, y aunque fuera el caso, al estar fuera de nuestro alcance el poderlo evitar en un futuro, aún suponiendo que pudiéramos determinar sus causas, pues tampoco tiene sentido que tratemos de identificar esas causas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna vez les compartía lo que me impactó hace muchos años, todavía era muy joven, un accidente aéreo de Air Japan, era un jumbo, si mal no recuerdo, murieron cientos de personas cuando el avión se estrelló en una de las montañas de Filipinas. Y bueno, pues todo el mundo indignado, ¿verdad? Muchas muertes, no se sabía qué había pasado. Y en ese por qué causal, bueno, pues finalmente después de años de investigación de las autoridades aéreas, pues se descubrió que el problema había tenido su origen en una falla de mantenimiento, en una de las partes que unía el timón del avión con el resto del fuselaje. No se cambió uno de los tornillos que tenía que cambiarse y eso fue generando pues un desgaste en el material. En fin, el caso es que años después se identificó la causa y de todas maneras, pues aunque sí sirvió para generar, digámoslo así, nuevos controles de mantenimiento en las líneas aéreas y para que se pusieran medidas para evitar que volviera a suceder, el haberlo sabido no le sirvió de nada a los deudos de los que fallecieron, ¿no? A sus familiares y a sus amigos, pues no les sirvió de nada saber el por qué pasó. Inclusive me imagino que el que hayan sabido que sus familiares o amigos murieron por un descuido humano de un mecánico X, pues seguramente incrementó aún más su dolor. O sea, no les sirvió de mucho el saber por qué se había originado. Tal vez les sirvió el saber que esas pérdidas habían generado nuevas políticas, nuevos controles que seguramente iban a impedir que hubieran más muertes en el futuro por ese tipo de errores, pero el dolor siguió. El dolor no se puede eliminar, no se puede superar en nuestras vidas, no se puede trascender entendiendo sus causas. Si las causas sirven para corregirlo y evitarlo en lo sucesivo, pues adelante. Pero si no hay forma de conocer las causas, entonces el tema de nuestra reflexión no puede seguir versando sobre esas causas. ¿Por qué? Porque nos encontraremos a nosotros mismos en un callejón sin salida. Y eso no va a hacer más que incrementar nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra ansiedad con el tiempo, nuestro resentimiento, nuestra amargura. Por eso, si no podemos entender por qué pasó, si no podemos evitarlo en lo sucesivo, por ejemplo, la muerte de un ser querido, bueno, pues ya qué haces, ¿no? Ya se murió, lo perdimos, la perdimos, y bueno, pues lo que hay que reflexionar es cómo vamos a continuar nuestra vida sin esa persona a la que amamos. ¿Cómo vamos a continuar nuestra vida sin ese trabajo que perdimos o del que nos corrieron? ¿Cómo vamos a continuar nuestra vida sin esa movilidad que teníamos antes del accidente? En fin, el tema es que tenemos que llegar lo más temprano posible a la cuestión de qué vamos a hacer al respecto. Y esa es la esencia de la reflexión que estamos planteando en nuestro programa de hoy. Que nos pongamos a considerar cuáles son nuestras mejores opciones de respuesta y cuáles son los valores que pueden inspirar esas respuestas.
porque lo que definitivamente no hemos de considerar como una opción en nuestras vidas es la de no generar ningún tipo de respuesta. La resignación no es una respuesta que esté a la altura de la condición humana, porque no somos animales. A un animal le quitas algo y se resigna, ¿no? O sea, el animal ya lo más probable es que una de dos, o busque otra posibilidad o se resigne y ya, ¿verdad? El ser humano no está hecho para la resignación. Cuando nos resignamos ante una tragedia, ante una pérdida, rechazo, fracaso, no estamos actuando de manera humana. No estamos actuando de acuerdo a nuestra condición espiritual de seres libres, de seres inteligentes. Por eso, si bien es cierto, lo reiteramos, hay que respetar un proceso de duelo, hay que dejar que transcurra cierto tiempo para la recuperación emocional de esa situación adversa. También es cierto que tenemos que llegar a un punto en donde, aunque nos siga doliendo, tenemos que confrontar la situación y tenemos que decidir qué vamos a hacer al respecto. Y entonces aquí la reflexión nos lleva a un autocuestionamiento que también se puede convertir en una autoconfrontación para decir, muy bien, es injusto lo que me pasó, es muy doloroso y de todas maneras la vida está esperando mi respuesta. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a continuar mi vida a pesar de no contar con esa persona, con ese trabajo, con esa salud, con ese dinero, con lo que sea que hayamos perdido? ¿Qué voy a hacer al respecto? Y solo ahí la respuesta la encontraremos en nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque solo es nuestra propia conciencia la que está orientada a nuestros valores personales. Habrá personas que nos quieran y nos sugerirán opciones de respuesta, pero esas opciones, aunque estén bien intencionadas como propuesta, en realidad corresponde a su propia escala de valores personal. No, tenemos que rastrear nuestra propia escala de valores, los más profundos, los más existenciales, si se me permite la expresión, porque de esos valores nos vamos a agarrar para salir adelante de la situación que nos puso en jaque. Es un tema de amor, es un tema de compromiso, es un tema de redención, en fin, valores profundos que son los que le dan sentido a nuestras vidas. A lo mejor si yo, por ejemplo, tengo como un valor existencial el del aprendizaje, bueno, pues puedo apoyarme en ese valor y decirme a mí mismo, ¿qué puedo aprender de esta experiencia dolorosa, trágica, injusta? Y entonces, al asirme del valor aprendizaje, puedo empezar a salir adelante a pesar de esa pérdida, a pesar de esa tragedia o de esa adversidad. Tal vez uno de mis valores existenciales sea el amor. Bueno, entonces mi pregunta será, ¿cómo puedo amar más y mejor a raíz de esta experiencia? En fin, cada quien tiene que indagar cuáles son los valores que rigen su existencia y a lo mejor en eso tenemos que ejercer el primer acto de reflexión en nuestras vidas, en identificar con cuáles valores vamos a comprometernos porque son los que le dan sentido a nuestra existencia. No le dan sentido solo a un objetivo específico o a una situación determinada, sino que son los que le dan sentido a nuestra existencia misma. Y de esos valores nos vamos a agarrar para poder generar la respuesta que esté a la altura de nuestra condición humana frente a esa situación adversa. Bien, continuamos con nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión justamente hablando de la importancia de la reflexión y cómo realizarla en nuestras vidas. Y antes de continuar quiero agradecerle a Socorro Gudiño que nos llamó para decirnos felicidades por el programa. Lo sigo cada 8 días y aprendo mucho. Gracias, Socorro. Gracias por seguirnos cada 8 días y nos da mucho gusto que te estén siendo útiles estas reflexiones. Y bueno, pues entonces se trata de que identifiquemos nuestros valores más profundos. Puede ser el tema de nuestra primera gran reflexión de nuestra vida actual, ¿no? ¿Qué es lo que
me define como persona, con qué me identifico interiormente, con qué me identifico completamente, y necesariamente vamos a llegar a ciertos valores. Y una vez que hemos identificado esos valores, bueno, esos son nuestros marcos de referencia que nos pueden servir cuando nos preguntemos, cuando en ese ejercicio de reflexión tratemos de encontrar las mejores respuestas frente a los desafíos de la vida. Pero también se puede reflexionar sobre nuestros logros, sobre nuestras metas. También podemos utilizar ese gran recurso de nuestra mente para encontrar las mejores formas de proceder, inclusive para identificar los procesos que haya que seguir para lograr lo que nos proponemos. Y ahí el ejercicio de reflexión es muy importante, no solo porque nos va a permitir encontrar y asumir esos procesos que están asociados a ciertos resultados que perseguimos, sino que también es importante la reflexión cuando nos proponemos algo, porque nos permite llegar a nuestros motivos más profundos. Y mientras más profundo sea el motivo por el cual queremos lograr algo, con mayor persistencia y perseverancia contaremos para lograrlo. Por el contrario, mientras más superficial sea el motivo por el que queremos lograr algo, pues más fácilmente desistiremos, más fácilmente cederemos ante el cansancio, ante el esfuerzo, ante el tiempo que pueda requerir, tal vez el sacrificio que pueda demandar la realización de lo que me propongo. Por eso es muy importante que seamos reflexivos también a la hora de plantearnos y proponernos cosas, o inclusive que empecemos a hacerlo justamente proponiéndonos cosas, porque muchas personas viven en ese estado automático, de piloto automático, que refleja un alto nivel de inconsciencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que viven de una manera inercial, de una manera rutinaria, de una manera mecánica, de una forma monótona, aburrida, que se limita al consumo en un nivel de supervivencia, pero que no va generando ni mayores logros, ni mayores contribuciones, ni aportaciones a los demás. Una vida zombie, ¿no? como también me gusta llamarle, en la que andamos muertos en vida, sin ilusiones, sin aspiraciones, sin sueños, y simplemente pues viviendo, ¿no? Como las plantas, como los animales que se limitan a existir, ¿verdad? Pero que no progresan, no prosperan. Las generaciones posteriores hacen prácticamente lo mismo que las anteriores, y bueno, pues una vida insípida, una vida pues no sé, gris, ¿no? Una vida mediocre, pusilánime, que lamentablemente es la vida de muchas personas. Y una manera de salir de ese estado pues es justamente a través de la reflexión, cuando nos ponemos a considerar la transformación que podemos llegar a experimentar simplemente, entre comillas, por proponernos cosas y procurar hacerlas. Independientemente de que las logremos o no, el solo hecho de estarnos proponiendo algo ya nos saca de esa mezquindad, ya nos saca de esa mediocridad, ya nos sacude de tal manera que ya podemos tener una experiencia que ahora sí podemos denominar más apropiadamente una experiencia de vida. ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer realidad algo y no estamos simplemente conformándonos con hacer lo mismo día con día, hora con hora. La verdad es que cuando nos proponemos algo, esa ilusión, aunque sea incipiente, pues ya nos marca una experiencia de vida muy superior a la de la persona que no le ilusiona nada, la de la persona que se encuentra en un estado de apatía total y habitual. En cambio, quien se propone algo nuevo y mejor en su vida, bueno, pues ya se encuentra en un nivel superior de experiencia. Pero también, ojo, eso no significa que nos volvamos personas reflexivas cuando cada 15 días estemos cambiando de objetivo, o estemos cambiando de meta, o nuestro sueño sea otro, porque también eso le pasa a muchas personas que ya, si bien
Si logran cierto grado de ilusión, pues se mantienen en un alto grado de ingenuidad, porque junto con la ilusión se requiere del compromiso. Y muchas personas se ilusionan, pero no se comprometen. Y como no generan ese compromiso, bueno, pues entonces no se encuentran en condiciones de lograrlo. Así de sencillo. Y aquí la historia acaba mal. ¿Por qué? Porque la persona que inicialmente se propuso algo y luego no lo cumplió, pues necesariamente va a terminar frustrada. Y entonces esa es la historia que terminó llevando a muchos a ese estado existencial de zombie, ¿no? A lo mejor en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, tuvieron ilusiones, tuvieron aspiraciones, las intentaron con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, pero sin compromiso o sin preparación, sin haberse preparado de manera idónea, y entonces pues terminaron sucumbiendo ante las dificultades, ante las adversidades, y entonces pues se quedaron en ese nivel infrahumano de ser zombies, de andar muertos en vida. Por eso hay que tener mucho cuidado en elegir muy bien lo que nos proponemos y en que hayan motivos lo suficientemente profundos para que podamos generar ese grado de compromiso. Porque el compromiso no lo vamos a generar si nuestros motivos de lograr algo son superficiales, ¿no? Si la razón para lograr algo pues es el sentirme bien, el verme bien, si tiene que ver con criterios de vanidad, si tiene que ver con criterios de orgullo, bueno, pues por supuesto que no son motivos lo suficientemente profundos. Es más, son hasta motivos denigrantes para lograr algo, ¿no? Por ejemplo, una persona que se proponga ganar mucho dinero para impresionar a los demás, pues muy probablemente no lo va a lograr. ¿Por qué? Pues porque es un motivo bastante chafa, si se me permite la expresión, y no alcanza a consolidar un compromiso, con ese objetivo. Hay quien dice, no, pues yo me voy a poner a dieta para verme mejor. Pero pues, el verte mejor no es un motivo tan profundo como el estar saludable, por ejemplo. Si quieres, si vas a seguir una dieta para mejorar tu calidad de nutrición y por lo tanto mejorar tu condición física, tu salud, tu nivel de energía, y aparte te vas a ver mejor, pues maravilloso. Ya hay motivos profundos que van a sustentar tu empeño a lo largo del tiempo, de tal manera que aunque el esfuerzo sea mayor del que esperabas, aunque el tiempo sea mayor del que esperabas también, no vas a sucumbir porque tu propósito está enraizado en el compromiso. Y el compromiso está estructurado por valores profundos que quieres hacer realidad. Si el valor es superficial, pues no, vas a desistir tarde o temprano. Por eso la reflexión es una forma excelente de identificar valores profundos. ¿Y cómo puedo seguir un proceso reflexivo así? Cuando yo, una vez que me propongo algo, ¿no? Vamos a poner de ejemplo que quiero duplicar mis ingresos en este año. Bueno, vamos a pensar que ese sea nuestro objetivo, un objetivo financiero, muy bien. Y entonces mi ejercicio de reflexión en este caso va a consistir, en todos los casos de preferencia reflexiona frente a una hoja y con una pluma y ponte a escribir, porque eso le da estructura a tu proceso de reflexión. No lo había mencionado, lo hago en este momento. Es importante, no es necesario, pero sí es muy útil que nos pongamos a escribir. Y en el caso que estoy citando, ¿no? Si yo me propongo duplicar mis ingresos en este año, anoto mi propósito y una vez que lo anoto, el ejercicio de reflexión consistirá en lo siguiente. Acto seguido lo que hago es anotar la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante para mí lograr duplicar mis ingresos en este año? Y espero que me llegue la respuesta, porque eso es el ejercicio de reflexión. Y cuando me llegue la respuesta la anoto. No, pues es que quiero duplicar mis ingresos para mejorar el estilo de vida de mi familia. Muy bien. Vuelvo a hacerme la misma pregunta porque necesito llegar al motivo más profundo posible, y entonces me vuelvo a preguntar, ¿y por qué es para mí importante lograr mejorar el estilo de vida de mi familia?
y me vuelvo a esperar pacientemente a que llegue la respuesta, y cuando llegue la anoto, ¿no? Y vamos a suponer que en este caso para mí es importante lograr mejorar el estilo de vida de mi familia porque yo tuve la experiencia de la carencia económica en mi propia familia y me sentí muy vulnerable, me sentí muy acomplejado y no quiero que mi familia viva lo mismo que yo. Quiero evitarles esa pena. Cuando llegas a un nivel como este de motivación, vas a tener una experiencia emocional muy interesante. Te vas a simbrar emocionalmente, ¿sí? Cuando llegas a los motivos profundos, la prueba fehaciente de que llegaste al más profundo es que te conmueves emocionalmente. Y en este ejemplo, a lo mejor a la hora de responder, no quiero que mi familia experimente ese mismo grado de vulnerabilidad y se sientan acomplejados como yo me sentí. A lo mejor me pongo a llorar en ese momento, a lo mejor siento un coraje interno en sentido positivo que se traduce a una determinación. Y entonces, fijémonos bien, ya no es lo mismo que yo me proponga duplicar mis ingresos solo porque quiera mejorar el estilo de vida de mi familia, sino que es más poderoso que yo me proponga duplicar mi nivel de ingresos porque no quiero que mi familia jamás se sienta vulnerable y acomplejada. Es un motivo más profundo, es un motivo más poderoso, y cuando venga la dificultad, cuando se torne la pendiente más elevada y entonces tenga que poner más esfuerzo, generar más sacrificio, una lucha más persistente, entonces me haré referencia interna a ese motivo para poder superar la adversidad, para poder sacar adelante aquello que pudiera poner en peligro la realización de dicho objetivo. Bien, acabamos de escuchar la canción de Escucha tu corazón de la cantante italiana Laura Pausini. Y bueno, antes de terminar nuestra reflexión de esta ocasión, quiero agradecerle sus mensajes. En primer lugar, a Víctor Méndez, que nos escribe a través de WhatsApp, nos dice: buen día, quiero contribuir a la experiencia del programa recomendando las cláusulas del amor incondicional de los indios Hopi. Muchas gracias, Víctor. Pues vamos a ver en qué consisten esas cláusulas, con mucho gusto. Las cláusulas del amor incondicional de los indios Hopi. Muy bien, gracias, Víctor. Por su parte, Luis González nos dice: una vez identificando un sueño, ir hacia él es motivador, no hacerlo es incómodo. Saludos, Andrés, y gracias a ti, Luis. Efectivamente, pues no soñar pues es vivir de manera incómoda, insatisfecha, frustrada. Y por su parte, alguien nos escribe también por WhatsApp y nos dice: buenos días, señor Mares, hace un año que falleció mi mamá y todavía sigo sufriendo, ya que mi padre y hermanos me culpan de su muerte porque yo fui la que estuvo en la asistencia médica. Mi madre falleció de 90 años. Bueno, no conozco tu nombre, no conozco tus circunstancias particulares, toma con reserva lo que te voy a decir, pero bueno, por un lado, pues hay que entender sin justificar la actitud de tu papá y tus hermanos, ¿verdad? Se ve que el apego hacia tu mamá pues ha sido muy grande. Cuando alguien experimenta grandes pérdidas inexplicables, como lo decía al inicio del programa, misteriosas, pues la forma más primitiva de responder de la naturaleza humana es buscando culpables, buscando responsables. Por la edad de tu mamá, insisto, sin conocer las circunstancias, pues yo creo que ya pues no hay culpables ni responsables de su muerte. Ya tenía que completar su ciclo de vida, ¿verdad? Me parece que 90 años ya hace referencia a un cierre de ese ciclo. Lo importante no es lo que te digan tu papá y tus hermanos. Claro que duele, seguirá doliendo porque los amas, pero lo importante es lo que tú crees al respecto. Si tú crees que realmente no tuviste nada que ver, como es lo más probable, bueno, pues asúmelo, termina de completar tu duelo. Un año, pues todavía es pronto. Pues mi mamá falleció hace 3 años, todavía me duele, pues es normal, ¿verdad? Pues es una madre, no estamos hablando de cualquier persona. Pero lo que es importante es que identifiques el grado de dolor. Si vas notando que el dolor va disminuyendo, bueno, pues entonces estamos hablando de una situación normal, solo tienes que darte más tiempo. Pero si estamos hablando de que el dolor sigue siendo igual de intenso, cuidado, porque ahí sí
ya podríamos estar hablando de algún tipo de apego, de un aferrarte a una relación que tienes que soltar, que tienes que dejar ir. Pero bueno, no te preocupes, lo importante es lo que tú pienses de esta experiencia, y aunque tu papá y tus hermanos no coincidan, bueno, pues ni modo, también parte de la madurez de una persona tiene que ver con esa distancia que uno elija guardar respecto a los seres queridos. Por eso uno de mis máximas en la vida es que con respecto a la familia hay que estar tan cerca como sea necesario y tan lejos como sea posible. Bueno, pues así llegamos al término de nuestra reflexión de esta ocasión. Recordemos, reflexionar no es otra cosa que hacernos preguntas pertinentes para generar respuestas pertinentes y también para encontrar los procesos pertinentes para hacer realidad nuestros sueños, nuestros objetivos. Reflexionar también nos sirve para llegar a nuestros valores más existenciales y por lo tanto poder descubrir nuestros motivos más profundos, y teniendo bien en claro que una vez que descubrimos a nuestros motivos más profundos, ya jamás tendremos problemas de motivación interna, porque la clave de la motivación siempre son los motivos. Y la reflexión es una herramienta extraordinaria para poder identificar los motivos más profundos que nos mueven en un estado de compromiso a hacer realidad aquello que tiene sentido en nuestras vidas, y también a generar las mejores respuestas posibles frente a los desafíos de la vida. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Reflexiones. Gracias en la producción a Fabiola Hengel, gracias a el Chilo Granados en los controles, y gracias como siempre a ustedes por su amable compañía. Yo soy Andrés Mares y este es su tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.